Vamos a hablar del suicidio. Vamos a hablar del suicidio. ¿Usted alguna vez ha pensado suicidarse? ¿Ha tenido una fantasía suicida durante su adolescencia? Vamos a ver. Y estamos con nada menos que con el doctor Juan Carlos Contreras. Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, Chimita. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Hemos pensado todos alguna vez en suicidarnos? Yo creo que en la clínica se ve que es una idea recurrente en las personas. Es una idea recurrente de las Pero personas. ¿De todas las personas? No. No de todas las personas. Hay dos tipos de problemas emocionales que están muy correlacionados al suicidio, que es la melancolía, la depresión o el duelo no resuelto. Habrá otro tipo de circunstancias, pero estas son más tipificadas como causales. Ok. Hay varios mitos, Chemita, que quisiera comentar. La gente cree que el suicidio es un acto impulsivo, de arranque. No, en absoluto. Es un acto planificado, pensado. Masticado durante tiempo, durante años. Mucho tiempo. Puede ser durante años. Hay un dato interesante, no sé si tú te acordarás de Arguedas. Él se suicida en la Agraria en el 69, creo, ¿no? Sí. Cuenta su psiquiatra, que era un profesor en la universidad, que lo había planificado con años de anticipación. Exactamente. Pero lastimosamente dice la historia o el mito que la fecha coincidía con el cumpleaños de un colega, con la fecha de la promoción, era un profesor muy querido en la universidad. Y el día que él decide hacer en el baño de la Agraria, se dice que era la fecha que no coincidía con ningún cumpleaños o festividad para no arruinar el día a ninguno de sus colegas o alumnos queridos. Imagínate. Eso hace pensar que el suicidio no es un acto de impulsividad, sino un acto planificado fríamente. Y con señales de aviso, porque eso también es el otro dato importante que la gente debe saber. Por ejemplo, ¿qué tipo de señales? Muy bien, 3 datos. El primero es que suelen comenzar a pensar en lo que van a dejar a la familia. Okay. Herencia, testamento, le comentan a la familia que hablan de eso. Correcto, de forma indirecta. ¿Cómo ¿Cómo vas a hacer ahora cuando llegue el momento que yo ya no esté? Así no. ¿Cómo te la vas a arreglar? O sea, da a entender un escenario bajo su ausencia. La segunda es que comienza a ordenar su vida. Okay. No solamente temas económicos, patrimoniales, muy bien. sino temas personales. A veces quiere reconciliarse, despedirse, viajar a su pueblo, a mi provincia. Me acuerdo de un señor que dice que viajó al pueblo, al ver esa Lima se quitó la vida. Entonces hay que tener cuidado con estas señales. Y el tercer punto, que es el más obvio, es que el sujeto aparentemente, lo estaba comentando, ¿no? Mucha gente cree que el suicidio se da en un contexto de profunda melancolía. Sí. Y los estudios muestran que no. Al contrario. Que, así es. Que el sujeto hace cuando está más estable. Hay una mejoría, ¿no? Correcto. Cuando sale de la recaída. Cuando muestra mayor grado de estabilidad. Exactamente. Entonces, por ejemplo, se está, con el respeto que merece la familia de Diego Berti, nos está sospechando, pues ahí ¿no? El juicio, la apreciación, que probablemente sale de un suicidio. No hay información así de objetivo. Por tanto, lo digo con mucha prudencia. En el caso supuesto del suicidio, es interesante en este personaje, Chema. Tú sabes que él se suicida pues a los 54. Correcto. Y el padre se suicida a los 53. Sí, ahora, ojo que esa palabra yo lo saco del contexto. Milagros Leiva, tu colega, la entrevista y él dice, ¿no? Fue un suicidio accidental. O sea, no es algo que a mí se me ocurrió decir. Accidente suicida, dijo. Accidente suicida, ¿no? Accidente suicida fueron sus palabras. Sí, correcto, sí. Él utiliza esa palabra. Qué coincidencia, ¿no? Un año después, en la entrevista él dice, yo le sobreviví. Sí. La pregunta que ya no se le puede hacer, lastimosamente, es ¿a qué se le sobrevivió? Sí. ¿O a qué se refiere? Y yo creo que acá Freud nos da una luz en el camino, Chema. Tiene un texto hermoso que tú seguro lo debes conocer, Duelo y Melancolía, de 1917. Mira la antigüedad de este texto. Y él señala que la tristeza y la depresión, él no usa la palabra depresión, usa melancolía. ¿En qué se diferencia? En que el melancólico sabe a quién ha perdido, pero no con qué cosa ha perdido con él. O sea, lo que genera el duelo patológico es lo inconsciente de la pérdida. O sea, qué cosa se perdió con él, qué aspecto se fue con él. Se sabe a quién ha perdido uno, el papá, la mamá, correcto. Y Freud en su genial dice, parece que hubiera una identificación con el objeto perdido. Para hablar en cristiano, para que la gente no se entienda, quiere decir que el duelo tiene que ver con una persona amada, odiada o ambivalente. Por tanto, si hay amor, hay identificación. Ciertas características de esa persona las tengo yo. Algo, las mujeres hablan mucho en análisis. Algo de mí
murió con esta persona. No sé si lo has escuchado. No es Sí, poesía. por supuesto, por supuesto. Claro, cuando uno lo escuchan con su dice, ¿a qué se refiere con algo de mí murió? Porque hay una identificación muy fuerte. Y por eso es tan factible que el acto suicida de los padres sea repetido por los hijos. No por un tema de copia, de imitación burda, sino porque hay una profunda identificación a partir de un vínculo tan estrecho. Y luego, Chemita, hay una variable interesante, ¿no? Que Freud también lo profundiza, hace un escrutinio profundo, dice. Pero tal vez el tema no es el amor ni el odio, sino la ambivalencia. Porque es la coexistencia de dos sentimientos opuestos. O sea, nunca hay un muerto bueno, o sea, malo, perdón, ¿no? Y entonces cuesta trabajo asumir un odio cuando esa figura no está. O cuando esa persona se va, pues hay todo un reproche, ¿no? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste justo en este momento? Que más te necesitaba. Correcto. Fíjate que la fecha que el padre de Diego Berti decide, eso está documentado en las entrevistas, ojo, es el 25 de diciembre. Sí. Un día de Navidad. Así es, así es. Cosa rara. Así es. Si uno ve las entrevistas, yo no soy un experto en leer el lenguaje del cuerpo, pero invito al público que lo haga para que vea que eso no es una cosa subjetiva. Uno ve una profunda tristeza en la mirada de este hombre, ¿no? O sea, eso es algo bien patente, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Él estaba volviendo a la música, a un proyecto tan personal, dando entrevistas, ventilando cosas que tal vez ya estaban superadas. Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué lo hacen si tenían todo? Tenían plata, tenían cariño, tenía la sociedad lo adoraba, etcétera, 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 etcétera. Entonces la gente establece una relación entre esas dos cosas, que no es así. Buena pregunta, ¿no? ¿Lo tenía todo? ¿Quién lo tiene todo? Claro. ¿No? O sea, ¿qué le faltaba, no? Claro, en términos externos, pues es un actor reconocido, querido, admirado. Se dice que era una buena persona, ¿no? Era un tipo íntegro, ¿no? Porque a veces... Yo lo pongo que lo con plata, ¿eh? Tú creo que y las todo el conoces en mundo una me decía película, que ¿no? una persona estupenda, pero estupenda persona. Porque no necesariamente correlaciona el ser buen profesional y ser buena persona. No, no. A veces En hay este caso distancia. sí coincidía. Sí. En sí. este caso sí coincidía. Tenía... Era un hombre solitario, ¿no? Sí. En ese sentido, había algo que pasaba. Entonces, la hipótesis que yo manejo, permíteme esgrimir algunas ideas. Creo que la muerte del padre marcó un antes y un después. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es un duelo no resuelto? Para que la gente no se Un entienda. duelo no resuelto, correcto. Es cuando el dolor no se comunica. O sea, todos atravesamos duelos. El tema es comunicarlo, hablarlo, procesarlo, asumir que esa persona ya no está. Pero no es un acto de conciencia sorda, ¿no? O sea, no es hablar conmigo mismo, no, es transmitir un diálogo con un interlocutor que pueda acompañarte. Llámale psicoanalista, psicólogo, sacerdote, pastor o ser querido, alguien. Mi sospecha, a modo de equivocación, es que eso no se dio, porque volteó la página muy rápido. O sea, con esta cosa que nos ven el sistema de voltear la página, actitud positiva, echa para adelante. Pensamiento positivo, hermano, no te preocupes, esto se quita, ese tipo de cosas optimistas, entre comillas. Malentendidas, pienso muy yo. traicioneras, no, muy negativas. Porque el dolor se tiene que procesar, y eso es algo que también la gente debe saber. Cuando hablamos de dolor, estamos hablando de un dolor que se tiene que comunicar, se tiene que expresar y se tiene que entender. Así es. No es un tema simplemente de catarsis, de ponerte a llorar. Y saldar cuentas con el que no está. Ese saldar cuentas con lo que no está es lo que no sucede en un duelo no resuelto. Queda como un pendiente. Y como suele pasar, el trabajo, la actividad te ayuda pues a sofocar, dar paliativos y te hace sobrellevar medianamente ese dolor. Pero siempre recurre lo otro, ¿no? Correcto. Recurre lo otro. Hay un reencuentro. Hay una parte que dijiste Dígame. que me parece interesante, y yo he leído también esto. Hay tratamientos contra la depresión, por ejemplo, incluyen fármacos, a veces, en los que el peligro mayor consiste en que la gente se comience a sentir mejor y deja de tomar los fármacos. Sí. Y dice que en ese momento se suicida, porque se siente mejor. Es raro, Sí. es raro, aparentemente. Los psiquiatras que conocen mejor el tema hablan que hay pequeñas como fases maníacas, Fase maníaca. donde el sujeto se siente extasiado, con ganas de hacer Fase cosas maníaca, nuevas, exactamente. emprende proyectos. Es un poco mi sospecha. Y la manía no es la manía de película, pues, Chema, ¿no? El Sí, tipo atolondrado que hace cosas sin ton ni son. No, no.
Es una vitalidad Claro. injustificada, que no tiene una razón de ser un asidero que justifique, oye, ¿por qué estás tan alegre? O sea, tiene que haber una razón. Desproporcionada, ¿no? De por sí, así es, desproporcionada. Algo de eso se da en el contexto del suicidio. Sí, También. es O sea, verdad. había que anexarlo a la depresión y al duelo no resuelto, pienso yo. Habrá otros motivos. ¿Hay un test que se puede aplicar a una persona para saber si tiene peligro de suicida? Sí, por supuesto Hay que test. lo hay. Y te salen en Pero son pericias que también tienen un sesgo. O sea, tampoco te permiten Indudablemente. predecir, ¿no? Indudablemente. Bueno, el tema se nos acaba porque se acaba el programa, estimado doctor, pero Ya, Chemita. es muy importante que conozcamos esto porque mucha gente tiene fantasías suicidas. Y cuando alguien lo cuenta, no es cuestión de decir, olvídate, es idiota, hombre. No, cuidado, Así mucho cuidado. Doctor Contreras, gracias por la es. visita. Igual, Chemita, cuando Hasta quieras. luego, estamos en Hasta contacto. luego. Damas y caballeros, hasta aquí tenemos que llegar. Quédense con la frase presidencial más interesante. Pregunten lo que le interesa al país. O sea, lo que me interesa a mí. Yo soy el país. L'État c'est moi. El Estado soy yo. Señoras y señores, conmigo hasta mañana a las 9 de la mañana. Perdón, a las 10 de la mañana. A las 10. A las 10 de la madrugada. No quedan con Day Night.